la historia de cada día con Odilon García. Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto, como siempre puntual aquí en la cita, usted y yo, en la cita con la historia. Me da muchísimo gusto tener con nosotros a un personaje que, bueno, pues nos ha dado entrevistas durante muchos años, un hombre que conoce perfectamente sobre el tema medioambiental, alguien que se formó alrededor precisamente de esto, cuestiones del aire, de la tierra, todo aquello que genera contaminación y por supuesto también los ecosistemas. Me da muchísimo gusto recibir aquí con nosotros a José Carmelo Zavala, quien, vamos, le tengo mucho aprecio y quien es fuente hoy de información. ¿Cómo se formó José Carmelo Zavala? Le saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Odilon, gracias Odilon, gracias. Qué gusto estar contigo. Efectivamente, los años yo creo que éramos más jóvenes, yo creo. Éramos más jóvenes. Hace no tan poquito tiempo, ¿no? Unas 3 décadas, sí. Yo creo, aproximadamente. Más o menos, sí. ¿Dónde nace José Carmelo? Fíjate que soy de Mexicali. Soy de Ejido Plan de Ayala, en el Valle de Mexicali. Cachanilla, siempre. De verdad, a orilla del río Colorado. Ahí, y todavía pasaba agua entonces. ¿De verdad tú dices ahí estaba tu casa? Así es. Ahí llegaron, mis padres migraron de Guanajuato acá, con los primeros 4 hijos, y yo soy el noveno de 13. Noveno de 13. El noveno de 13. Wow. Entonces, pues me tocó nacer en el Valle Mexicali, en el Ejido Plan de Ayala. He vivido más tiempo desde la primaria, aquí en Tijuana, en la colonia Francisco Villa, y luego en la colonia Obrera. Soy ingeniero bioquímico. ¿La primaria aquí en Tijuana? En la Dominga Márquez y Márquez, en la Francisco Villa. ¿Y cómo era el niño Zavala en ese? Yo creo que era estudioso. ¿Sí? Yo creo que era estudioso. No me reportaban muy seguido. Calladito, tranquilo. Alguna vez sí, algunos ahí empujones con alguien, como pero siempre. Pero no nada. Pues aquí estoy, ¿no? Sí, gente de bien, creo. Allá en la primaria todavía no nacía el tema ecológico, me imagino, ¿verdad? Simplemente vivir la primaria como niño. No, fíjate que yo creo que, bueno, el tema ambiental, o no lo llamamos así, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el agua, la naturaleza, el campo, ¿no? Mis padres son campesinos, son de origen campesino. Entonces, bueno, pues sí se acostumbra uno a las plantas, a la agricultura. Lo vivimos un tiempo de niños también en el Rosario, al sur de San Quintín. Entonces, bueno, sembrando allá, creo, maíz de palomitas, en Mexicali sandía, trigo, algodón en esos años. Siendo niño. Siendo niño. De ahí nace entonces el amor por la tierra. Todavía me acuerdo, sí, yo creo que poco en el campo, ¿verdad? Porque luego ya más acá, más en la ciudad, pero de todos modos los viajes y la familia frecuente. En el Valle Mexicali tengo primos, familiares, y sigue siendo unas visitas frecuentes. Sí, totalmente. Yo coincido completamente. Ir a Mexicali, ir al Valle, es estar en contacto completamente con la naturaleza. Otro clima. Sí, otro clima. No, además ve un cielo enorme. ¿Por qué podemos ver más ventana de cielo? Casi no hay montañas por ahí. Pues es una tabla. No hay ni piedra, está plano. Sí, Mexicali. Sí. En la secundaria, estudioso. La Poli. Sí. En la Poli. Yo soy 73 de la Poli, enfrente del Campestre. Entonces ahí estaba también la prepa federal y estuve en la Poli, todavía conocí en la Poli a Narciso Genovese, el marciano le decíamos, daba un taller de encuadernación, nos enseñó a hacer, a encuadernar en la secundaria, un taller de hojalatería entonces, con el profesor Bartolini se llamaba. Eran talleres que tomaba uno en los 3 años de secundaria, ¿no? Luego siguió la prepa, ya en el tecnológico, en Otay. En la prepa soy técnico laboratorista. Perfecto. Bueno, más bien tijuanense, ¿no? Tijuanense. Sí, claro. Conozco, vivo la frontera, en la piel tenemos la frontera, los que no somos estudiosos de la frontera, pero pues nos toca vivir aquí. Nos enfrentamos a Mexicali y te declaramos tijuanense, porque ve que hay una rivalidad, sí. No, que sí este es nuestro, no, que sí es de allá. Fui muchos años. Pero tú eres de los dos. De los dos. California. Fuimos unos años, hoy soy canaco, soy vicepresidente de Medio Ambiente en Canaco, pero unos años fui vicepresidente también de temas ambientales en Canacintra, aquí en Tijuana. Uh-huh. Y entonces en alguna reunión de estas discusiones, como dices, de Tijuana, Mexicali, de Canacintra,
pues se me ocurrió hacer el mal chiste. Íbamos una delegación de Mexicali allá a Tijuana. Sí. Se me ocurrió decir el mal chiste que, bueno, pues que yo era Mexicali también y pues traté de conciliar la discusión ahí entre los dos equipos. No, hombre, pues de regreso ya me dejaban en la rumorosa, ¿no? De Tijuana. Sí, claro. Entonces, Está te quedas en Está Mexicali. chistoso. Hasta los tacos, ¿no? Que son de adobada. Y... Bueno, sí, son mejores los de Tijuana, claro. Ya. Comenzamos ahí No, con no, ese no empecemos. Oye, entonces ahí en en Otay, donde la preparatoria, Ajá, ahí ya en nace Aquino. entonces ahora sí la vocación hacia los temas medioambientalistas. Bueno, porque te eso es diría mucho práctico. que siendo estudiante de ingeniería Sí. bioquímica, tal vez en el 80, 79, 80. Yo soy 78, 83, ingeniero bioquímico. En el 80 ya andábamos en cosas de organizaciones estudiantiles y entonces hicimos un foro que le llamamos la contaminación en México. Como estudiantes organizamos los estudiantes y recuerdo que uno de los expositores sobre calidad de aire fue Julián Torres. Julián Torres, que ya debe haberse jubilado de la Semarnat, pero estuvo en esos tiempos, era secretario de Salud y estaba como en el área ambiental de la Secretaría de Salud. Y bueno, eran los 80, pues en el 1980, pues hace poquitos años. Hace muy poquitos años. Y ahí el tema ambiental. Luego yo estudié una maestría, fíjate, en bioingeniería en Veracruz, y ahí empecé a agarrar como profesionalmente, empecé a trabajar, a estudiar cosas de tratamiento de aguas residuales, tratamiento biológico de aguas residuales. Y entonces, bueno, ahí empecé. No he hecho otra cosa, profesionalmente, más que temas ambientales, desde antes que existiera la ley ambiental de México, que es del 88, fíjate, ya andábamos en los temas ambientales. Esos temas ambientales, ¿cómo es que nacen en en el ánimo? A eso quiero llegar específicamente. ¿Cómo se interesa? O sea, ¿veías mucho las nubes? ¿O en qué momento, no? Porque ha sido una carrera de vocación absoluta y completa, y es lo que necesitamos en México, especialistas. Si a mí me gusta la fotografía, le entro de lleno a la fotografía y es mi vida la fotografía. Tuyo ha sido el tema medioambiental. Fíjate que bueno, ahora más con pláticas y estas cosas, ¿no? Pero yo el tema ambiental entré con la parte dura, o sea, tratamiento biológico de aguas residuales. Y mi punto era, en aquellos momentos, microorganismos inmovilizados, biodiscos, biofiltros. Y en esos años, creo que todavía era como una parte de la ingeniería sanitaria que se derivó de la ingeniería civil. Y mi discusión era, bueno, pues que los procesos habría que entender la bioquímica, la microbiología de los tratamientos de aguas residuales y no solamente, pues, cajas negras que entra agua sucia y sale agua limpia. Creo que tiene su metodología. Hoy ¿qué digamos? Hoy seguimos no operando bien las plantas de tratamiento de aguas residuales, Odilon. Entonces, la tarea no la hemos hecho bien, yo creo, porque seguimos teniendo muchas plantas en Tijuana. Digo, seguro por presupuesto, no porque no haya talento o ingenieros o químicos o biólogos que conozcan el proceso. Simplemente también creo que también es parte del recurso, que también pues hay que dedicarse a gestionar el recurso también, ¿no? Yo considero que vivimos una subcultura en cuanto al tema del reciclaje, no solamente del agua, sino de todo, de la basura, en fin, en general. Y la verdad es que sin mencionar ninguna administración pública, el programa no es para eso, sino lo que nos puede servir es ver a dónde estamos en este momento y a dónde vamos a llegar. Mire, la invitación a Carmelo surge a raíz de que un doctor que tiene conocimientos en el tema de la biotecnología, me decía, yo estoy espantado porque en Tijuana vivimos en un país de popó. Y yo, ¿qué? Pero un país, Tijuana, sí, ese es el país de la popó. ¿Por qué? Mira, hay personas que defecan a cielo abierto, animales, más las aguas negras, que ya se rompió una tubería y corre por la calle, que ya hay otra tubería que no está funcionando, que si nos regresan los lodos, ¿y ahora qué hacemos con estos? Que ya los limpiaron los norteamericanos y nosotros, pues, ¿dónde los ponemos? La cuestión es gravísima, yo podría decir, Carlos. Sí.
Sí, me parece que el trabajo de gobierno no puede ser omiso, ¿eh? Aunque los periodos son cortos, siempre son cortos los periodos de gobierno, 3 años, 2 años, 6 años, de todos son cortos, para el tema ambiental que es de largo plazo. Cierto. Entonces, Cierto. En ese sentido creo que, será de obviedad, pero decirlo también, pues otras áreas que no se les da seguimiento de una administración de gobierno a otra, es un derroche y una lástima de recursos. Pero cuando los recursos son escasos, como el agua, pues nos duele más. No tiene una lógica económica, no tiene una lógica ambiental. Traer agua de 200 kilómetros de distancia, bombearla a 1 kilómetro de altura en Hermorosa, usarla un poco, una vez y tirarla. Y contaminar además porque no la tratamos bien. No tiene una lógica ambiental ni económica, como digo. Me parece que se necesita una decisión muy firme, una voluntad política de buen nivel, del más alto nivel, para sostenerla y mantenerla, hacer que esta estructura hacia abajo, en el Poder Ejecutivo, Legislativo mismo, y cada gobierno en su competencia estatal, municipal o federal, ejecute bajo un liderazgo con firmeza, ¿no? Sin titubeo, porque la estructura de gobierno es muy dispersa, no está articulada, y entonces hay muchas canchas, muchas parcelas, y entonces pues cada quien jala para un lado, no suficientemente alineados, como para que las políticas públicas de las diferentes dependencias sean una sola y usen de manera eficiente los recursos. Entonces hay mucho derroche en ese sentido. Y agua puede ser el tema transversal, ¿no? Para discutir esto, porque el agua es un recurso hoy, diría yo, cada vez más claro, limitante del desarrollo. Ya el mismo gobierno federal anda con una narrativa al respecto de que autorizaciones donde hay agua, ¿no? Y sin ir más lejos, bueno, pues la cervecería esta famosa acá en el Valle Mexicali, que no se instaló, o que ya instalada ahora se está desbaratando para moverse en un lugar. Y el argumento fue agua. Mal manejado, bien manejado, tendrá sus asegúnes seguro, pero de cualquier manera eso está sucediendo. Y una discusión reciente en Monterrey, ¿no? Sobre una planta automotriz grande, gigantesca, por si instalarse o no donde hay agua, ¿no? Entonces creo que debemos de tomarlo muy en serio el tema del agua en Baja California, y no tenemos una política integral, y no digo solo de las leyes o los reglamentos, a veces estas las tenemos más o menos bien, Odilon, pero la implementación está muy lejos, mucha tarea por hacer en la implementación, en la aplicación, en el cumplimiento de la ley. Por eso nos metemos en problemas con nuestros vecinos también, ¿no? Claro. Y con razón, Claro. porque tenemos un ecosistema compartido, cuencas aéreas, cuencas hidrológicas, flora y fauna iguales, etcétera, y entonces, pues el que haga un vecino al otro lado, pues pues le repercute, ¿no? Claro. Ellos, creo, nuestro vecino del norte también es una condición de ventaja, me supongo en muchos casos diría, porque ellos han calculado que en caso de agua, por decirlo, por hablar, no salir del tema, que por cada $1 que inviertan en la cuenca, en la parte alta de la cuenca, se van a ahorrar 10 en la parte baja de la cuenca. Y entonces por eso vemos que han puesto hoy, para no hablar de la historia, $20 millones para que la planta de la Morita y los Olivos de agua más o menos bien tratada sea conducida hasta el Valle de las Palmas y sea para recarga del acuífero, ¿no? Sí. Y eso, bueno, falta que tengamos nosotros la otra parte, ¿no? Están poniendo la mitad, pues, ¿no? Y ese proyecto suceda, y sería un muy buen proyecto. Antes de entrar a esos temas duros, yo quería seguir todavía con la biografía de José Carmelo Zavala. Sí, porque digo, el tema del agua es un tema grandísimo, el tema del tratamiento de las aguas residuales, la planta Pitar, que cuando llegamos hace 30 años la estaban construyendo los norteamericanos. 32 años más o menos, wow. en esa época. Tiene buena memoria. ¿Por qué fueron tan buenos los estadounidenses de decir, no se preocupen, sus aguas negras, yo se las voy a tratar? Las cruzan a territorio estadounidense, nosotros las tratamos y les regresamos su agua. Pero no tenemos tubo.
No se preocupe. Obras paralelas. Las vamos a echar entonces al mar. No, hubo un tiempo obras paralelas, porque aquella planta no podía descargar allá por la ley del agua limpia, y entonces, porque no tenía tratamiento secundario, y entonces había unas obras paralelas, las regresaban el agua, y el lodo hoy sigue regresándose, pero regresaban el agua, y el agua se subía hasta Punta Bandera y se descargaba a orilla de mar del lado mexicano. Hoy que aquella planta está completa, allá se queda el agua y la descargan por un emisor submarino, ¿no? Sí. Es increíble, ¿no? Es como decir, oye, en tu casa que tienes, por ejemplo, tu tubería y tienes una llave de agua adicional y dices, bueno, ¿y eso para qué es? No, esa nada más es para ver si hay agua. Y la abrimos todas las noches, nada más para ver si está oyendo. Y nos gusta cómo suena, ¿no? Cómo se va yendo el agua y nos arrulla y nos dormimos. Prácticamente es así. José Carmelo Zavala, entonces, le gusta la ingeniería, le entiende este tema. Yo me imagino que en este tema de los gusanos, un proyecto que tiene el Colegio de la Frontera Norte. Ah, el lumbricomposta. Sí, lumbricomposta. Eso es maravilloso. Sí. ¿Sabes qué? Que en el Ecoparque a mí me tocó ayudar. Cuando Carlos de la Parra lo dirigía entonces, era un proyecto, pues no había nada, estaba pelón ese talud, y entonces él es ingeniero civil. Entonces teníamos unas ricas discusiones con él sobre los tratamientos de aguas residuales, justamente, porque ahí hay biofiltros en ese. Okay. Y entonces yo ayudé a que se instalara y que yo empecé a operar esos biofiltros en esos años. ¿Por qué no nos hablas de ese proceso? Bueno, te diría que ese modelo de una planta pequeña, recibir aguas residuales de la parte de Otay, una planta pequeña de 3 litros por segundo, y luego forestar en el mismo vecindario, es un modelo que me parece muy virtuoso y que el Colegio de la Frontera Norte lo ha sostenido pues todos estos años, ¿no? Así es. Y la gente que vemos ese talud, pues nos damos cuenta a lo lejos la vegetación que hay, pero si entras, Odilon, es otro microclima de vegetación. Y entonces, y estaba pelón, igualito que... cualquier otro cerro. Son 3 hectáreas forestadas, el predio hoy tiene 6, hay otros 3 hectáreas ahí que no se han forestado, pero se ve, vamos, ese es un caso que creo que aporta el Colegio de la Frontera Norte, muy, muy práctico, aparte de todos sus estudios que son muy, muy importantes y científicos y serios sobre migración y políticas, etcétera, pero esa es una cosa muy concreta para un tema de agua que la ciudad, que los organismos operadores, aunque aportan algún apoyo ahí en la CESP desde el principio, creo que era Suna Millán el director del organismo entonces, y aportan algún apoyo para la operación, pero no han, como digo, no han querido, no han podido replicar. Pero el modelo de todos los arroyos o las cañones que tenemos en Tijuana, tratar las aguas residuales con calidad para riego, no para bebérsela, pero para riego y forestar. Claro. ¿Cuáles cañones quieres? El Fundadores, el de la central de camiones. Hay población, hay agua negra, luego está esa cajita negra que ahí están las lombrices, ¿verdad? Ajá. Que es más orgánico total. Sí, claro. Es uno de los ejercicios que se hace ahí. Aparte de tratar aguas residuales y regarlas, se hace composta para mejorar el suelo, para generar suelo, porque los cortes estos que se hacen en muchos taludes de la ciudad, pues uno los ve, es tierra, no tiene suelo, no tiene vida, porque se corta la parte, el suelo vivo es la parte superior donde crecen las plantas, pero cuando cortan, entonces se ve la tierra árida. Totalmente. En los taludes. Entonces, todo eso necesita suelo, lombricomposta es un caso, claro. o otros materiales para poder pues que haya vegetación o revegetar esos lugares. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Está usted en la historia de cada día. Órale. Bueno, ya regresamos con usted rápidamente, tan rápido como podamos, porque la verdad es que quiero aprovechar todos los minutos que tenemos con el ingeniero Carmelo Zavala, quien pues es una fuente de mucha información. Decíamos hace un momento en el tema, por ejemplo, del ecoparque, cuando me presentaron esas lombrices, yo dije, bueno, pero no, y salúdelas porque son importantes. Ok, Odilon García, mucho gusto. Lombriz 1, 2, 3, 5. ¿Cómo es que hacen esa biodigestión con un estómago tan simple, tan sencillo? Wow. Qué interesante. Wow. Hay diferentes maneras de hacer composta. Una es utilizando las lombrices, y entonces se llama lumbricomposta. Lumbricomposta. Y el lixiviado que generan
cuando ellas digieren el material es un nutriente muy, muy rico, muy bueno para las plantas, muy bueno para el suelo. O sea, la lombricomposta es una cosa para mejorador de suelo muy, muy mejor que la composta normal, digamos. Increíble. Que uno mezcla solamente materiales y los deja ahí que se descompongan un poco con las bacterias o con hongos, ¿no? ¿Y ese ya no es contaminante, lo que genera la lombriz? No. Bueno, porque también si tuviera como si tuviera algún metal, algo, pues no vivirían. O sea, las mismas lombrices son como un indicador biológico de salud, como cuando un pájaro se para en un lago o anda el pato ahí, está limpio, ¿no? Ya. O un caballo toma agua en el río, en el lago, una vaca, ahí puedes tomar con confianza. Eso saben primero, los usan como monitor biológico, digamos, ¿no? De salud del ecosistema. ¿Y esas lombrices están en cualquier parte? Sí, es una lombriz nativa de Baja California, de californiana se llama además, entiendo, una lombriz roja. Hay diferentes variedades, pero la que se utiliza ahí cuando se hace lombricomposta, porque no solamente hay que tratar el agua para regarlo, sino hay que hacer suelo. Y entonces lo que se hace para poder haber revegetado esas 3 hectáreas, pues es un proceso suave, lento, ¿no? Para poder que las plantas crezcan y se desarrollen con nutrientes y con agua, ¿no? Lento pero seguro. La misma agua residual no necesita estar, digamos, tan limpia para usarla para riego. O sea, sus mismos lo mismo que trae agua, la materia orgánica o otros compuestos que agarra en el camino, pues le pueden servir de nutrientes. También puede ser un contaminante, pero le pueden servir de nutrientes al suelo y a las plantas para desarrollarse mejor, ¿no? Es que rompemos el proceso cuando, por ejemplo, esos residuos que genera la casa se mezclan con otros residuos como el aceite. Y eso ya es otra cosa. Ya caminó. O sea, fíjate, lo que sucede es que la definición de contaminante es algo que no debería estar ahí. Algo que no debería estar ahí. Pero suceden cosas como te digo, la comarca lagunera. La tierra tiene arsénico. Y entonces el agua que pasa por ahí, pues tiene arsénico. Claro. Y entonces los pozos de agua, de manera natural, tienen arsénico. Entonces no te la puedes tomar, hay que tratarla, hay que pasarla por una inercia para poderla tomar. Tú no te recordarás hace algunos años, había gente en Ensenada con los dientes manchados, porque los pozos de agua tenían flúor, mucho flúor, un exceso de flúor. En Durango también. Entonces, bueno, hay condiciones naturales que no son benéficas, ¿no? Entonces así a veces, como digamos, la materia orgánica que trae el agua residual, de manera natural, porque se la pusimos ahí, por eso es para alejar nuestros excrementos, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, trae materia orgánica. Esa materia orgánica, si no se la tienes que quitar toda para usar el agua para riego, pero si esa materia orgánica que viene en el agua lo pones en un lago, entonces esa materia orgánica, para descomponerse, los microorganismos van a crecer y se va a consumir el oxígeno disuelto de ese lago y va a matar la vida acuática. Para que haya vida acuática, necesitas un 2%, tal vez 2 partes por millón de oxígeno disuelto en el agua. Se consume si pones ahí materia orgánica, te voy a decir cómo. Hay una pluma en el Mississippi, que es un río con mucha agricultura, y cuando llega al Golfo de México, en el océano Atlántico, hay una pluma de muerte por todos los nutrientes que trae el río, y entonces se desarrollan microorganismos que consumen el oxígeno disuelto y matan la vida acuática. Entonces, la materia orgánica también, y eso es biodegradable. O sea, las cosas que son biodegradables como esta materia orgánica también perjudican cuando no están en el lugar adecuado, ¿no? Porque, ¿sabes, Odilon? A veces acusamos a algunos materiales, como por ejemplo el plástico, de que no es biodegradable, entonces hace daño. No, o sea, depende de donde lo pongas. Que no sea biodegradable lo puede decir también que es muy duradero. Entonces úsalo muchas veces, no lo pongas donde no debe ir, ¿no?
Ese es. Nos hace falta mucha cultura, no solamente de la naturaleza, sino del medio ambiente. Y eso que tenemos una materia que se llama la materia de ciencias naturales, donde nos enseñan biología, química, me parece que es insuficiente, porque esto que tú dices que hoy nos sorprende, y cuando dices, bueno, tus bolsas no, bolsas sí, nada más que hay que saber usarlas. Es como un cuchillo, ¿no? Pues un cuchillo puede matar a una persona, ¿no? Pero también nos sirve para cocinar, para cortar cosas, claro. en fin. Este es el gran punto. Si hablamos, por ejemplo, de las aguas residuales de la ciudad de Tijuana, donde no tenemos agua, la tenemos que bombear desde Mexicali. Toda esa agua, naturalmente, deberíamos de pensar, ya que la limpiemos, ¿dónde la podemos almacenar? ¿Cómo la podemos utilizar? Pero mucha de esta se va al mar, inexplicablemente. Fíjate que algún ponía una analogía de que era un tubo de dinero lo que estamos tirando, ¿no? Porque nuestras aguas negras. Nuestras aguas, porque no las usamos una vez y las tiramos. Y hace rato que platicamos fuera del aire sobre las necesidades de agua aquí en la costa, platicamos sobre la capacidad de almacén, de inventario que tenemos de agua en la presa Abelardo de Rodríguez, que es de 140 millones, pues habrá 20% a lo mejor. Pero esa presa todavía no está conectada hoy a una potabilizadora. Se dejó de usar y ahí está, es como almacén de agua. Esa es agua de lluvia. Agua de lluvia. Pero el inventario de agua del acueducto es el Carrizo, que tiene 38, 40 millones de capacidad. Está a la mitad, a lo mejor, un poquito más de la mitad. Bueno, esa agua que es del Carrizo, que es la que se abastece ahora la ciudad, puede durar esa cantidad de agua, pues a lo mejor 6, 8 semanas a lo mejor, ¿no? Imagina en un temblor, en que el acueducto se fracture o le pase algo, realmente no tenemos una conciencia, una idea de la tragedia sanitaria que puede significar eso. Y si la tuviéramos, entonces nos tendríamos que dar cuenta que hay que cuidar el agua de mejor manera. Y no estoy diciendo que el gobierno no tenga un papel. El gobierno, de luego que tiene un papel, los gobiernos tienen un papel, pero los ciudadanos tenemos, desde luego, también una responsabilidad por hacer en nuestra área de competencia, en nuestra gota a gota, en el grifo, en el lavabo, en el mueble sanitario que estamos utilizando. Y creo que eso no lo hacemos con suficiente. Hay esfuerzos, de luego, de educación, de cultura del agua, pero no lo hacemos suficientemente para entender o aceptar con una manera muy práctica la economía circular en el agua. Claro. El ciclo del agua es algo que aprendemos desde el kinder, desde la primaria, no sé cuándo, y nos cuesta trabajo operarlo. Creo que es una cosa muy, muy, muy práctica, que deberíamos tener mayor conciencia de lo que significa el uso del agua en una región como la nuestra, que donde pues la lluvia es muy, muy, muy escasa. El ciclo de la materia la explicamos a través del agua en la primaria. El estado sólido, líquido, gaseoso, en fin, ¿no? Y cuando regresa y otra vez. Pero yo creo que estando aquí en esta ciudad de Tijuana, donde nos juntamos personas que algunos vienen de Michoacán, hay muchísima agua. Otros vienen de Tabasco, y cuando usted le dice, cuida el agua, hombre, espérate, va a llover, va a haber muchísima agua. No, es que los que vivimos aquí sabemos que hay escasez y que la traen desde un tubo. Cuando todos entendamos eso, ¿sabes qué? El agua que tienes en tu casa es como si la trajeran de la casa de 5 calles hacia allá por un tubo, una manguera de los bomberos, y lo conectaran a tu casa. Entonces yo creo que ahora sí tendríamos mucho cuidado. Oye, si la pica un mosco, por ahí se va a ir mi agua. Y si se roban, por ahí se va a ir mi agua. Así es como vivimos realmente. Sí, yo creo, José Carmel. Sí, yo creo que no debemos de cansarnos. No debemos de cansarnos de abordar el tema una vez y otra vez. Dicen, la repetición es asertiva. Pues hay que seguirlo. Y todos, yo me queda claro que hay niños cada vez más atentos y con reclamos. Participo en mi primer ecologito, un programa de radio tecnológico los sábados en las mañanas. Y van niños del DIF y niños ¿Cómo se llamaba? Mi primer ecologito. Ecologito, y lo dirige Brenda Alvarado y tiene muchos años haciéndola. Yo lo apoyo en la parte técnica, digamos. Ahí platico, les ayuda a encontrar las respuestas, ¿no? Los niños son muy rápidos ahora con el Google y con todo, ¿no? Pero sus preguntas y sus cuestionamientos a veces son como elementales, pero desconcertantes, ¿no?
porque se dan un paso para atrás y tienen una lógica, una natural lógica que te queda. O sea, ¿cómo no pensar en eso con ellos, ¿no? Creo Vamos que a hacer una pausa. Regresamos. Está usted en la historia de cada día. Bueno, ya regresamos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias en lo que respecta a mi persona, también a don Carmelo Zavala. Pues no nos ha terminado de comentar que hizo especializaciones. Falta todavía su biografía para poderlo concretar. Sí. Así es de que, bueno, coméntanos, por favor. Estuviste en el Colegio de México también. Sí. Fíjate que yo creo que en algún momento, hace rato dices, ¿cómo decide uno? Yo decidí ser un especialista en algo, ¿no? Y me fui con la ingeniería bioquímica y luego con la bioingeniería, una maestría en bioingeniería. Y yo estaba muy satisfecho de mis capacidades técnicas, digamos, ¿no? Del entendimiento de la bioquímica microbiana, de los microorganismos, cómo funcionan, del metabolismo, de las levaduras, de los hongos, que son cosas que yo estudié para fines diferentes. ¿Ves? A lo mejor unos las conocen más porque son para elaborar cerveza también, y para elaborar vino. Las levaduras. O para elaborar mezcal, o son fermentaciones, digamos, ¿no? Entonces, bueno, los tratamientos biológicos pues también son eso. Pero yo sintiéndome así un buen especialista, llegué a un programa que se llama Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el Colmex. Sus siglas en inglés son LEAD. Y estudié ahí, acompañado en esos momentos, porque yo parcialmente trabajaba en el Colegio de la Frontera Norte. Mis amigos ambientalistas del Colegio de la Frontera Norte me llevaron a que ingresara a ese programa. Yo entonces era vicepresidente de Canacintra, en tema de medio ambiente y energía. Y llegué pues como con una cachucha de sector privado al Colmex. El Colmex es como una casa muy como el papá de todos los colegios, del Colegio de la Frontera Norte, del CICES, de todos estos centros CEP-CONACYT. Es una institución de mucho prestigio. Y ese programa interdisciplinario hizo que me convirtiera, creo yo, de una manera en la buena persona que hoy soy. No, bueno, con un tanto eso es muy importante, de tolerancia, digamos, ¿no? Mismo. Y como era un programa interdisciplinario, abogados, arquitectos, ingenieros, sector privado, académicos, ONGs, ambientalistas, empresarios, entonces nos ayudó a hacer unas ricas discusiones y tenernos tolerancia de las opiniones diferentes de otros sectores y de otras profesiones. Muy bien. Y entonces ese programa lo llevé tal vez en 94, 96, hace también ya algunos años. Digo, tendría que presumir de que ese programa lo financió la Rockefeller en el mundo, era un programa internacional. Wow. La Rockefeller en el mundo decidió, después de la Cumbre de la Tierra del 92 en Río de Janeiro, destinar $100 millones para formar 1,500 expertos en el mundo, en 10 países, durante 10 años. Yo fui parte de ese proyecto mundial. Y bueno, también te diría, en este programa hay algunos que nos reconocemos con mucho cariño y bueno, y tenemos de todos, ¿no? Gabriel Cuadri es Lead 1. Ahí estuvo. Sí, yo soy Lead 3. Lead significa en inglés líder. Ajá, líderes para el medio ambiente y el desarrollo, así es, Wow, sus siglas. Y Claudia Sheinbaum es Lead 5. También estuvo dentro del mismo programa. Y Marta Delgado, la subsecretaria de EBRAR, que acaba de salir allá, es Lead 10, ¿no? Y quien organizó este programa, buena parte en el Colegio de México, fue Julia Carabias, en los principios. Vamos, hay toda un equipo, un grupo de interdisciplinario de muchas disciplinas que estamos en una red, digamos, ¿no? En México y en el mundo, de este programa que países, China, la India, Pakistán, Nigeria, bueno, Canadá, muchos países están estuvieron enlazados en este programa y nos ayudó mucho, creo yo, en la tolerancia, en hacer un equipo interdisciplinario. Y creo que eso me llevó en algún momento, Odilon, también a participar en los consejos consultivos para el desarrollo sustentable.
unos consejos que nacieron en la administración de Julia Carabias y fueron cerrados en la administración pasada con Rafael Paquiano secretario, pero duraron más de 20 años siendo la base social de la Semarnat. Y una estructura en todos los estados que involucraba sector juvenil, mujeres, académicos, empresarios, pueblos originarios, vamos, de diferentes profesiones, de diferentes sectores, y yo me tocó el gusto de presidir esos consejos durante 8 años en esta región, en la región noroeste de Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur. Y entonces me tocó coordinar los esfuerzos de estos grupos y me ayudó, pues, también me enriqueció con todas estas opiniones y sectores diferentes, con escalas diferentes, con conocimientos diferentes, con conciencia ciudadana, con académicos puros, duros, etcétera, etcétera. Y creo que toda esa formación, bueno, me hace que hoy pues me dedique a trabajar con ganas en construcción, diría yo, de ciudadanía ambiental. Que eso es muy importante. De ciudadanía ambiental. Si con todos esos esfuerzos estamos como estamos, imagínense lo que necesitamos. Y cuando esos programas se cortan, pues todavía con más razón. Me parece muy importante que nos hables así rapidísimo, porque es un gran tema, a mí me interesa mucho. Ahorita hablaste de las levaduras, las bacterias, en fin, cuando se hace cerveza tiene que estar totalmente limpio, puro, porque si no, las bacterias se comen tu cerveza y se acabó. Pero eso es interesante. El mundo fungi, ese mundo de... Wow. Sí, wow. ¿Ese qué es? Wow. Porque es otro mundo. Fíjate. ¿Esos qué son? ¿Qué son los hongos? Los microorganismos, podríamos separarlos así en términos muy bacterias, hongos, y qué te dirá, y virus. Pero los virus, ahorita decimos de los virus. Bueno, las bacterias y los hongos y levaduras, perdón, entonces son los que más conocemos y estudiamos para muchos fines, Todas las levaduras o la mayoría de las levaduras consumen un azúcar y lo hacen alcohol. Y entonces para eso lo usamos para el vino, para la cerveza y los otros, o el pulque mismo, y los otros que los fermentamos y luego los destilamos. O sea, del agave hacemos tequila, primero una fermentación y después se destila para concentrar el alcohol, digamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces tenemos mayor, porque las levaduras también se mueren cuando llegan a un nivel de alcohol. Las de cerveza como a los 7 grados, ¿no? De concentración de alcohol, o el vino como a los 11, ¿no? Y se muere la levadura. Entonces, para tener mayor concentración de alcohol, eso después hay que destilarlo. El vino lo destilas y haces un brandy, ¿no? Los granos como el arroz es un almidón, lo rompes, la levadura se lo come, genera hace un fermento, hace alcohol y luego lo destilas y hace sake. ¿No? Y así son diferentes, pero siempre hay una fermentación previa y después ocasiones una destilación para luego ya tomárnoslos como bebida espirituosa. ¿Y los hongos? Los hongos, hay, bueno, ¿qué digamos? Hay muchos hongos, que están, ¿cómo serán? Para fines industriales, déjame pensar que la penicilina. ¿Son parásitos? No. También son microorganismos, pero se reproducen diferente. Se reproducen como con una red y luego una bolsa de esporas que eventualmente se rompe y son como semillas. Las esporas son pequeñísimas, se dispersan cuando hay en condiciones. Pueden vivir en manera latente muchísimo tiempo y hay un momento cuando hay condiciones de alimentación, de humedad, etcétera, entonces germinan, digamos, ¿no? Entonces, bueno, las esporas están en cualquier parte. Tal vez uno de los más famosos hongos que conozcamos es el anthrax. El anthrax es un hongo para fines, pues hasta guerra, ¿no? Hubo algo terrible acá. Las esporas del anthrax eran un polvito que pusieron en los correos en Estados Unidos y fue una tragedia que en aquellos años, como la economía se movía por cheques, no por transferencias, entonces fue una cosa muy seria en Estados Unidos, el anthrax, que es un hongo, y entonces esas esporas las podías respirar y llegan a los pulmones, crecen y te matan. Obstruyen. Te matan. Entonces, es impresionante, tu materia es increíble. Si hablamos también del tema del aire, hablamos del tema del suelo, por ejemplo, en el tema del reciclaje de la basura, y estoy tratando de obviar, porque el tema es larguísimo, podemos platicar mucho tiempo.
todavía no tenemos la idea del reciclaje en esta ciudad de Tijuana. Digo, yo sé que unas amas de casa sí. Fíjate que hoy se inauguró, la gobernadora inauguró una planta de PetStar en Tijuana, un centro de acopio. ¿Qué es PET? PetStar el PET es un plástico el más utilizado en las botellas de refrescos, de sodas. Okay. Y Ecose es una organización que hicieron los grandes embotelladores del país, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Danone, Nestlé, todos hicieron este consorcio para copiar el plástico PET principalmente. Okay. Y hoy tiene una planta de este tipo en Toluca, donde las botellas las juntan y llegan a hacer, las lavan y las muelen otra vez y vuelven a hacer botellas grado alimenticio. Eso es una cosa extraordinaria, costosa y extraordinaria. Bueno, hoy se inauguró aquí un centro de acopio en Tijuana para almacenar y luego transportarlo. ¿Dónde está? En el Cañón del Sáenz. Ahí en el Cañón del Sáenz. Es muy importante porque, mire, usted dirá, bueno, qué bueno que lo van a recuperar todo este plástico, pero cuando llueve, yo me he dado la tarea de ir donde está el río. Wow. Ahí donde va a desembocar, hay unas hierbas enormes que yo no sé si pusieron a propósito o tal vez sean hierbas que empezaron a llevar ahí el agua. Y está llena, pero llena de esos PETs. Sí, plástico. Digo, plástico. Sucede una cosa, Odilon, creo que nos hace falta, ¿cuál es el motor, un motor impulsor para que haya una logística inversa, para que se regrese? De aquí para allá tienen valor los productos y el plástico, otros materiales van en el envase y llega hasta la última colonia, hasta el último cerro, los productos comerciales que quieras, de frituras o de bebidas o lo que sea. El envase no regresa porque no tiene una economía para regresar. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Órale. Está usted en la historia de cada día con su servidor, Odilon García. Bueno, pues regresamos rápidamente con el ingeniero José Carmelo Zavala en la recta final de este espacio informativo. Antes que nada, pues agradecerle que nos abra no solamente sus conocimientos, su corazón también por la ciudad de Tijuana. A mí me preocupa mucho la contaminación al mar, yo sé que usted también. Ahí, no sé, bueno, siguen habiendo descargas. ¿Hay una solución para eso? Sí, claro que sí. Fíjate que yo creo que no hay que ignorar la economía, nomás que el chiste es que hay que hacer la cuenta completa. Y creo que diría que la planta internacional, esta que funciona enfrente de la Colonia Castillo en Estados Unidos y que trata aguas residuales nuestras, nos regresan hoy los lodos. Un tiempo nos regresaban también el agua. Hoy que el agua se descarga de aquel lado por un emisor submarino, esa agua sigue siendo mexicana y se está tirando allá. Y esa agua bien tratada. Diría que esa agua, que es ahora un poco más de 1 metro cúbico por segundo, pero con una inversión en los próximos años ya autorizada por la EPA, por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, se va a duplicar su capacidad. Y entonces va a llegar a 2.2 metros cúbicos por segundo. Esa agua creo que es la que debería tener la razón ir hacia Valle Guadalupe. Claro. Porque sería el motor impulsor que los usuarios ampliaran, tal vez podrían ampliar más del doble, el área de cultivo. Hoy casi hay 3.000 hectáreas, podrían ser 6.000 o 7.000 hectáreas con esa agua de ahí puesta allá. ¿Podría viajar a cielo abierto? Yo creo que sería un pérdida. tubo. Sería un tubo porque hay que bombear. Hay que bombear el desnivel. Pues no sé, tal vez serán unos 80 kilómetros en línea recta, 70, 80 kilómetros, y sí hay pendiente. Entonces es un tubo que hay que bombear, pero me parece que esa agua podría ser de alto valor económico allá. Y me gusta más traer esa agua de Estados Unidos acá que hacer una nueva planta en Punta Bandera y mandar el agua a Valle Guadalupe. O mandar esta que ya no va a ser así, la de La Morita y Los Olivos, porque ahora ya el proyecto es alimentar el acuífero en Valle de Las Palmas. Entonces lo que nos queda para Valle Guadalupe es la Punta Bandera, una nueva planta en San Antonio del Mar, o esta de la Internacional. Me gusta la de la Internacional para que fuera
un agua de buen nivel. Ojalá. Y los lodos es un problema, Odilon. Los lodos creo que no los estamos utilizando. Es un recurso. Así como el agua residual debe verse como un recurso, los lodos también son un recurso. Un recurso que pueden ser para biodigestores, para generar gas metano, gas natural renovable. No sería tan difícil, yo creo, que los lodos de las plantas de aguas residuales de la ciudad se mezclaran tal vez con los verdes del Mercado Hidalgo, la central de abastos, algo así. O digo, mientras aprendemos a separar la basura orgánica de restaurantes o de la misma casa para hacer estos biodigestores que podrían generar metano como un combustible más limpio que la gasolina o el diésel. Totalmente de acuerdo. Perdón hoy hubo una desgracia con gas LP. Sí, con gas LP. Con gas LP. Pesado. Anda, esa hay que tener claro la diferencia con nuestro público, decir que el gas LP es butano y propano. Es más pesado que el aire y entonces cuando fuga se pega al piso y entonces viaja, cuando encuentra un punto de ignición regresa y hace una explosión. No es el mismo gas natural así. El gas natural es metano. Es más ligero que el aire y entonces cuando se fuga se sube y se dispersa. Entonces su manejo de riesgo es diferente, muy, muy diferente. Vamos a preguntarle en otro programa, ¿por qué no tenemos gas natural si es más barato, si es más limpio aquí en esta ciudad? Bueno, ya ve que está riendo. Entonces después veremos eso. Es un tema complejo. Muchísimas gracias, Carmelo Zavala, por haber estado con nosotros aquí. Aprecio mucho los puntos de vista, además de que es un eterno enamorado de nuestra ciudad, de nuestro estado. Y bueno, Mexicali, tijuanense. Tijuana. Cuando les digo a mis hermanos de Mexicali, oye, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están viviendo en Mexicali con tanto calor? Y me dicen, ¿y ustedes por qué viven en Tijuana sin agua? Yo, no. Mejor juntos. Colaboración, mejor Muchísimas colaboración. Gracias. Gracias, Carmelo. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Adrián. Muchas gracias a ti. Y también gracias a usted. Gracias por habernos acompañado en un programa más. Nos vemos mañana. Dios mediante. Hasta la próxima.